Con el tema 2.3 que se llama Elementos fundamentales del dibujo y su estructuración en el campo gráfico. De hecho, este tema ya lo habíamos visto, pero en partes, y el día de hoy vamos a terminar de concluir con los puntos que nos faltan. Con las palomitas les puse los puntos que ya vimos, que fue el color, el punto es uno que nos falta, la línea también ya la vimos, el plano también y el volumen. Así que técnicamente nos faltan por ver solo dos elementos fundamentales del dibujo. Y como siempre reiterarles este mapa que yo les hice para que siempre tengan presente lo que van a necesitar para dibujar, ¿sale? Las siguientes actividades se tratan justamente de seguir dibujando y de seguir practicando. Por lo tanto, es esencial que no se les olvide esto que platicamos la sesión anterior sobre el pensamiento creativo, el pensamiento lógico, que es parte de la teoría, es siempre tener presentes los conceptos, quizás no memorizarlos, pero sí saber a qué se refiere cada concepto, la parte de la observación, las técnicas, la práctica y siempre trabajar mediante un modelo para obtener diferentes resultados. Bien, el punto, nos dice en esta lámina, es la unidad mínima con la que se puede construir una imagen. Les traje unos ejemplos de el año pasado, justamente, son ejemplos hechos tradicionalmente. Este está hecho con rotuladores. Tiene aquí el nombre de la persona que lo elaboró, Sara Lucía. Ella era una excelente estudiante y bueno, este fue un ejercicio que ella realizó justamente del punto. El punto nos va a decir que es la dimensión más pequeña de cualquier dibujo y podemos construir a partir de un punto diferentes formas o toda una imagen completa. Y les puse aquí abajo en estos ejemplos, estos no son como manchas aleatorias, son puntos que yo hice digitalmente con diferentes herramientas. El punto más convencional pues es el circular, luego vienen los puntos rectangulares o cuadrangulares y luego vienen estos puntos que parecen más como manchas. Esos puntos se hacen con un pincel, por ejemplo. Recuerden que un punto se va a hacer según la superficie y según nuestro material para dibujar ese punto. El punto nada más es dejar que nuestra punta de nuestro instrumento toque la superficie y la marca que realice ese instrumento va a ser lo que vamos a considerar como el punto. Bien, bueno, estos conceptos del punto, dispersión y agrupación son conceptos que nos van a ayudar para poder trabajar lo que sería la sensación de volumen. Les puse dos imágenes. Si ustedes observan, cuando el punto se agrupa, es decir, cuando el punto se junta con otros puntos, podemos crear la sensación de volumen o crear la sensación de que se construye una imagen o en este caso una letra. Cuando el punto se separa, se pierde esa imagen o se distorsiona. También hay otro elemento importante en el punto que es el color. El color va a estar presente en cualquier elemento. Y bueno, este ejemplo ya nos está hablando sobre una técnica de varios puntos con aplicando el color. Si lo observan detalladamente, les repito, cuando juntamos los puntos vamos a obtener las zonas de sombra y cuando separamos el punto vamos a tener esas zonas de luz o de luminosidad. Si observamos el ala de este colibrí, en estas secciones tenemos puntos más separados y menor cantidad de puntos y eso nos indica que hay luz. En la zona del ojo tenemos puntos más juntos y también con diferentes colores y eso nos va a indicar que hay sombras. Entonces, la utilización del punto va a incrementar su nivel de comunicación una vez que nosotros podamos manejar la dispersión, la agrupación en conjunto con el color. El píxel. Les traje por esta ocasión el concepto de píxel porque estamos trabajando con cuestiones digitales. Y entonces aquí en el píxel sería como el equivalente al punto en cuestiones digitales. Nos dice que es la unidad mínima de una imagen digital y es equivalente al punto.
Estos se van a percibir como diminutos cuadrados de luz o de oscuridad dependiendo del color. La agrupación de diferentes píxeles, de la misma forma que el punto, según estos píxeles se agrupen, van a ir formando una imagen o algún elemento. A mayor número de píxeles, al igual que a mayor número de puntos, mayor calidad en la imagen tendremos. A esto se le va a conocer como resolución, y quizás los que llevan foto han escuchado un poco más sobre lo que sería el píxel. Miren, les traje aquí un ejemplo en donde las imágenes digitales todas están representadas mediante esto que se le va a llamar píxel. Y aquí nos enseña cómo en la imagen, esta es una foto, y si pudiéramos darle un zoom, que es lo que representa este cuadro blanco, se va a acercar a la imagen y nos va a enseñar cómo está compuesta. Esta imagen está compuesta por muchos píxeles pequeños de diferentes colores que van informando la imagen. Cuando en sus cámaras fotográficas o en sus dispositivos les dice que tiene mayor pixelaje o una resolución con mucho píxel, significa que las imágenes van a tener una mejor calidad. Entre menos píxeles tengamos, nuestra imagen se va a ir distorsionando. Aquí en este ejemplo, porque es una especie de zoom para que nosotros podamos percibir el píxel, pero a simple vista pues la imagen tiene una resolución media. Si la observamos detenidamente en estas líneas, aquí ya se empieza a ver el píxel. Cuando la imagen está muy forzada o tiene muy baja resolución, es cuando vemos una imagen completamente pixelada. Bien, estos fueron ejemplos y ejercicios que trabajaron y de igual forma el año pasado sus compañeros, ya que ahorita están en quinto año, del píxel. Entonces lo que hicieron fue reticular toda una hoja, hicieron cuadros pequeños de 3 milímetros como mínimo y como máximo de 5 milímetros, reticularon toda la hoja, si lo alcanzan a percibir es pluma. Y una vez que reticularon la hoja, bueno, con su imagen de referencia fueron construyendo píxel por píxel su imagen. En este caso son unas cerezas. Entonces, en donde identificaban zonas oscuras, ponían un píxel oscuro, un píxel más claro o un píxel mucho más luminoso, que sería estos espacios de luz que son blancos. Aquí tenemos rojos mucho más claros. De hecho, aquí hasta considero que le falta mayor luminosidad, tal vez un píxel como este de acá, que es mucho más blanco. Pero bueno, es la construcción de la imagen a partir de píxeles. Este es otro ejemplo. Igual aquí se reticuló, miren, aquí dice técnica mixta cuadrícula de 5 por 5 milímetros. Hicieron una retícula de 5 por 5 milímetros y aquí está la imagen de referencia, y entonces fue lo mismo, dibujaron píxel por píxel hasta construir toda una imagen. Claro, esto es una simulación de un dibujo en píxeles. Bien, después vamos a tener el elemento de la línea. El elemento de la línea, les decía, ya lo vimos. Quizás no como tal, como un concepto, pero ustedes hicieron dibujos con síntesis lineal y justamente ahorita les voy a mostrar los ejemplos. Nos dice que la línea es cuando el punto se desplaza sobre el campo gráfico. Esto significa que cuando un punto recorre una dirección, pues se va a convertir en una línea. A eso le vamos a llamar longitud de la línea. Aquí tenemos línea recta, línea curva, línea quebrada, línea irregular, líneas paralelas y por último líneas perpendiculares. Estas líneas las dibujé yo a mano alzada, por eso no están completamente rectas o curvas, pero bueno, solo son para ejemplificar lo que nos dice sobre la línea y los tipos de línea. Y bueno, tomé algunos ejemplos de los trabajos que ya entregaron, que fueron de síntesis lineal. Algunos sí tienen nombre, por ejemplo este de la flor, dice mi segundo dibujo, Valdés Arce Diego del 453. Y estos otros dibujos que también son del 453, pero no le pusieron nombre y la verdad ya no me dio tiempo de colocarles ahí el crédito, pero espero que estén contentos de ver nuevamente los dibujos que ya habían entregado.
Y como ustedes saben, pues se trabajaron puras líneas. Los primeros dibujos que realizaron fueron justamente a base solamente de líneas. E hicieron líneas mixtas, líneas curvas, líneas rectas. No había ninguna condición o tipo de línea a trabajar siempre y cuando fuera líneas. Estos son otros ejemplos del grupo 453B. Aquí tenemos el pelaje del perrito igual trazado con puras líneas. Hicimos líneas de contorno y líneas interiores. Este sí tiene nombre, dice Cepeda Martínez Fernanda y fue una fitomorfa de la sandía, igual puras líneas. Y de una persona que dice mi primer dibujo estilizado, que igual es del 453B. Y bueno, en cuanto a la línea, ya para generar volumen como tal, si observan detenidamente los ejemplos anteriores, pues no tenemos un volumen, solamente es la simulación de la línea de contorno y las líneas interiores. Pero para que yo pueda generar un volumen en lo que sería con líneas, ya necesitamos otros procedimientos. Yo les traje aquí uno que se llama esgrafiado, pero no me quiero detener tanto en los procedimientos porque ya me he dado cuenta que ustedes se detienen a leer cuidadosamente el PDF que yo les envío. Así que lo que yo les puedo decir del esgrafiado es que, bueno, son líneas que ya no llevan un orden tan específico, pero que esas líneas ya pueden tener tanto como color como diferente grosor. Eso nos va a ayudar a darle volumen. Por ejemplo, si observamos el gato, aquí en esta parte de su pelaje son líneas oscuras donde nos va a indicar una zona de sombra y quizás si lo observamos con mayor detalle podemos observar que hay líneas mucho más delgadas que otras. Por ejemplo, en esta zona de aquí de las sombras del gato, si lo llegamos a observar con mayor detalle, tenemos líneas mucho más delgadas o más finas y algunas mucho más gruesas como estas de acá. Entonces influye mucho si la línea es delgada o es gruesa y si la línea tiene color. Por último tenemos el plano. El plano es un elemento que nos va a generar un contorno. El plano también ya lo vimos y ya lo trabajaron. Ahorita que vean los ejemplos se darán cuenta. Del plano vamos a tener dos tipos, los orgánicos y los artificiales. Los orgánicos son irregulares y ondulantes y estos abundan en la naturaleza, es decir, todo lo que tenga que ver con lo natural va a generar un plano orgánico. Pues va desde una planta a un vegetal, animales y por supuesto las personas, ¿no? El dibujo de personas es dibujo orgánico porque no existen rectas como tal en la naturaleza. Entonces, la condición de un plano orgánico es que es completamente irregular y abunda que sea completamente ondulado. Y los planos artificiales es lo que vamos a conocer como figuras geométricas. Esas también las conocen, que serían las más básicas, pues el círculo, el triángulo, el cuadrado, y de ahí pues se desprenden muchas otras. Y si ustedes recuerdan sus ejercicios, trabajaron justamente el plano orgánico y el plano geométrico. El plano orgánico lo trabajaron cuando hicieron contorno de síntesis, síntesis de fondo de un animal y también hicieron síntesis sombrada de texturas fitomorfas. Si recuerdan todo lo que vimos en la primera unidad, las texturas fitomorfas pues fueron vegetales o plantas y los primeros planos que trabajaron fueron los de la síntesis de fondo. Entonces, denle una repasada a todos sus dibujos, recuerden todos estos conceptos que trabajaron de los planos, el plano del fondo, el plano del elemento principal. También hicieron el plano artificial, que fueron los planos geométricos. Algunos se aventuraron a ponerle color, pero si observamos son puros planos geométricos triangulares, cuadrangulares. Algunos hicieron también con círculos. No puse obviamente todos los ejemplos porque les repito, este tema es un poco de repaso, un poco de volver a remarcar los elementos más importantes del dibujo y de que recuerden lo que ya trabajaron. Y por último vamos a tener el volumen. El volumen es un concepto que no hemos trabajado
y justamente las siguientes actividades están enfocadas al volumen. El volumen, muchachos, si bien también lo trabajaron en algunos ejercicios, no era como la característica principal o no era el objetivo a cumplir. Entonces, en este caso quiero que observen muy bien todo lo referente al volumen. El volumen, nos dice, es un concepto de tridimensionalidad ilusoria, por lo menos en el dibujo. Si ustedes piensan en el volumen es tener 3 dimensiones: altura, longitud y profundidad. Por ejemplo, si yo les digo que tomen una manzana de su casa, se van a dar cuenta del volumen. Esa manzana va a tener una altura, una longitud y una profundidad. Pero en el caso del dibujo, este volumen, a la hora de hacer la representación o de hacer el dibujo, pues es completamente ilusoria. No hay un volumen como tal porque estamos trabajando en una hoja que solo tiene 2 dimensiones, o estamos trabajando en una superficie digital que solo tiene 2 dimensiones. Entonces, esa tridimensionalidad no existe como tal, solo es ilusoria. Esto es muy importante que no se les olvide. Y bueno, para que nosotros podamos generar ese volumen o esa ilusión de volumen, vamos a tener diferentes procedimientos, y esos procedimientos les vamos a conocer como procedimientos técnicos. Y técnicos nos va a remitir a la técnica que utilicemos y al procedimiento que utilicemos para dibujar. Entonces, este primer ejemplo que yo les estoy mostrando dice: volumen por síntesis sombreada. La síntesis sombreada ustedes la realizaron en los primeros dibujos. ¿Y qué fue lo que hicieron? El objetivo era dibujar con planos solamente las sombras, ¿sale? Entonces lo que ustedes hicieron fue dibujar todas las zonas oscuras de su dibujo para representar esos planos sombreados. Pero si observan sus dibujos se darán cuenta que había zonas que tuvieron que dejar sin un plano, y que automáticamente se convertían en zonas de luz, como estas zonas blancas. Al no tener un color, esa zona se va a convertir en una zona de luminosidad. Y entonces, este conjunto de la luz y de la sombra es la que nos va a dar la ilusión de volumen. Si observamos el ejemplo, aquí me indica que este brazo, el brazo derecho, está encima del brazo izquierdo. Si yo tengo un elemento encima de otro, significa que hay volumen. Cuando un elemento me indica que está adelante o atrás, también me indica volumen, que sería la profundidad. Por ejemplo, la cabeza del pez me indica que está antes del cuello, ¿no? Que hay segmentos que están enfrente de su cuello. Eso me va a dar la profundidad, y entonces cuando yo tengo una sensación de profundidad, se cumple la característica de tener 3 dimensiones: el alto, el ancho y la profundidad, ¿sale? Bueno, les repito, el volumen se va a dar según el procedimiento técnico, y entonces yo voy a poder generar volumen con puntos, volumen con líneas, volumen con planos o volumen por la utilización del color. Cuando yo genero más de un plano, voy a poder crear la sensación de volumen. Y cuando yo utilizo la agrupación o la dispersión con los puntos, voy a también generar esta ilusión de volumen. Y las líneas, si yo utilizo diferentes procedimientos como el asurado, voy a generar también volumen. Y hay otro procedimiento que se llama la perspectiva. Este procedimiento nos habla de generar una representación de un objeto en 3 dimensiones, pero este procedimiento lleva ciertos pasos y normas fijas para su elaboración, el cual ahorita no vamos a ver, pero es importante que lo tengan ahí presente. Y si alguien quiere investigar o indagar a mayor profundidad, me puede preguntar o lo puede investigar pues en la red. Estos son ejemplos de dibujos que ustedes también ya realizaron y que sin darse cuenta, o tal vez sí se dieron cuenta, generaron un volumen mediante el color y mediante la síntesis de sombreado.
Este primero de la cabeza, que tiene cabeza de tortuga, eh, decía síntesis sombreada, correspondía a los ejercicios de síntesis sombreada. Y les repito, aquí era generar planos con sombras y en automático generábamos planos con luz. Esa sensación de luz y sombra me va a dar esa profundidad y ese volumen. En el caso del ejemplo de la derecha dice síntesis geométrica. Aquí la síntesis geométrica no era una condición ponerle color, pero los que le pusieron color comenzaron a observar que había zonas más claras y zonas más oscuras. Por ejemplo, en el rostro, en la parte de la frente, tenemos zonas de luz que están indicadas con colores más claros. Y en la parte del cuello son zonas oscuras que me indican pues que por ejemplo que la parte de la barbilla está enfrente o está encima de lo que sería el cuello. Y como les comentaba hace un momento, cuando yo tengo elementos que me indican que algo está enfrente y algo está atrás, o que algo está encima de otro elemento, eso me indica profundidad. Y la profundidad me va a indicar la tercera dimensión, que sería el volumen. Este es otro ejemplo de volumen utilizando diferentes planos. Aquí, si observan, tenemos el fondo, viene siendo un plano, la roca es otro plano, el personaje está en otro plano y lo que sería el pasto o el césped está en un plano más adelante. Y cada uno de esos elementos está dibujado o trabajado en diferentes planos. Este dibujo es de su compañera Isabela. Ella trabajó este dibujo para el dibujo de un personaje. Cuando ustedes elaboraron esos dibujos de los personajes, justamente muchos empezaron a trabajar el volumen. Algunos con mayor habilidad reconocen las zonas de luz, que es lo que les repito, las zonas de luz son justamente las zonas más claras. Por ejemplo, aquí nos está indicando que viene una luz natural, que es la del sol, y esta parte del personaje es más clara. En el rostro se observa la luz. Aquí tenemos un segmento más iluminado y de este lado un segmento más oscuro. Entonces hubo quien ya en los personajes de manera como práctica y de manera intuitiva pudieron identificar que hay sombras y que hay luces. Entonces estos conceptos, les decía, en realidad ya los vimos y ya los conocen. Lo que pasa es que ahorita estamos viendo el concepto desde la teoría para después llevarlo nuevamente a la práctica. Entonces, revisen sus dibujos, observen todos los ejemplos que puedan sobre volumen, sobre tipo de líneas, sobre tipo de planos y sobre diferentes ejercicios con puntos. Bien, no me quería detener tanto en los conceptos porque les repito, me he dado cuenta que los revisan detenidamente y entonces me quiero enfocar sobre todo a las actividades. Esta primera actividad que ustedes van a realizar es una tabla comparativa de conceptos. Aquí les explico cómo la van a dibujar, pero técnicamente es esto que tienen aquí a su derecha. En una hoja en blanco van a dibujar 5 columnas y 4 filas. En la primera le van a poner concepto y definición. Vienen los títulos en mayúscula y todo lo que viene en amarillo, eso no lo van a escribir. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces aquí dice concepto y definición. Describe cada uno y luego viene el punto. Aquí me faltó poner el punto y el píxel. Por favor, no se les olvide poner ambos, el punto y el píxel. Después viene la línea, por último viene el plano. Estos, recuerden, son los elementos más importantes para dibujar. Y después vienen ejemplos simples. Tienen que dibujar diferentes puntos, diferentes líneas y diferentes planos. Claro, conforme lo que acabamos de revisar ahorita, no es dibujar cualquier plano o cualquier línea. En los procedimientos técnicos dice describe cada uno. Tienen que describir qué es la agrupación, qué es la dispersión, o más bien cómo se lleva a cabo la agrupación, la dispersión, cómo se lleva a cabo el asurado, cómo se lleva a cabo la síntesis lineal, el esgrafiado, la síntesis sombreada, cómo se lleva a cabo el volumen por color, perdón, el plano por color,
y el plano en perspectiva. Este del plano en perspectiva, lo pueden dejar pendiente porque no lo hemos visto, pero todos los demás sí los tenemos presentes porque los han ustedes realizado. Después vamos a tener otra vez concepto y definición, pero ahora vamos a hablar del volumen. Recuerden que el volumen es un concepto que, si bien tiene su propia definición, también es un concepto que se liga a estos otros 3 conceptos. Entonces tienen que explicar qué es el volumen y tienen que explicar cómo se representa el volumen al utilizar el punto. Por eso viene en esta fila del punto, porque yo les comenté hace un momento cómo se genera un volumen mediante la utilización del punto. En la segunda fila igual van a describir qué es el volumen y además van a explicar cómo representar el volumen al utilizar las líneas y por último el volumen y explicar cómo representar el volumen al utilizar diferentes planos o diferentes procedimientos técnicos que utilizan el plano. Y por último vamos a representar el volumen con un procedimiento técnico. ¿Y a qué me refiero con representar? Pues con poner un ejemplo, un dibujo. Este del punto y del píxel pues lo van a tener que realizar porque no lo hemos trabajado. En el caso de la línea sí podemos poner algún dibujo que ya tenemos de los primeros que realizaron. En el caso del plano, aquí tampoco, bueno, aquí podemos poner el ejemplo de la síntesis sombreada si se genera volumen, porque no todos generaron volumen en sus planos. También pueden poner ejemplos del collage. En el collage también trabajaron el plano. Cuando ustedes hicieron los recortes, también se trabajaron diferentes tipos de planos. Esto es la primera actividad que van a entregar. Esta puede ser digital o tradicional, ¿sale? Lo importante está en la información que ustedes completen en esta tabla comparativa y en los ejemplos que pongan aquí. Por eso dice dibujo, dibujo, dibujo. Son dibujos que ustedes tienen que realizar o que tienen que ejemplificar, ¿sale? La segunda actividad, y esta es digamos que un poquito más laboriosa, aquí lo que ustedes van a realizar, la actividad se llama el volumen con diferentes escalas tonales. Y aquí sí quiero que presten mucha atención porque el procedimiento, bueno, va a ser el siguiente. El primer paso es elegir una temática entre retrato, autorretrato o paisaje. Esto quiere decir que van a realizar un dibujo de esos 3. Solo van a representar uno de estos 3. Elijan el que más les guste, con el que más se sientan cómodos. El segundo paso es representar con la mayor fidelidad posible utilizando diferentes escalas tonales por luminosidad o saturación. Para este punto yo les voy a realizar otro video en donde les voy a explicar, por ejemplo, de manera digital, cómo vamos a hacer diferentes escalas tonales y cómo le vamos a dar el volumen a un objeto. En el paso número 3 dice, elige tu modelo a partir de una fotografía. Insisto, es muy importante que siempre trabajen a partir de un modelo real. Por favor, no copien otros dibujos, no a estas alturas. Sus dibujos deben de ser completamente originales y únicos. Y si son fotografías suyas, pues qué mejor. Y si no tienen fotografías, bueno, ya saben que hay ahorita muchas herramientas libres donde podemos descargar diferentes fotografías. Dibújalo previamente con líneas delgadas y tenues y luego utiliza diferentes pinceles o instrumentos. Lo importante va a estar en la observación y la calidad de sus escalas tonales, preferentemente que sea a color. Eviten trabajar con lápiz, con grafito, por favor, se los pido. Pueden utilizar una sola escala monocromática, es decir, un solo color. Por ejemplo, su trabajo puede ser completamente en rojos, completamente en azules. Entonces pueden utilizar un color, pueden ser lápices de madera, pueden ser acuarelas, pueden ser pinturas acrílicas o, como siempre, el formato digital. La técnica es completamente libre, pero por favor omitan el grafito.
El grafito es una técnica mucho más compleja y la verdad es que prefiero que trabajen con colores. Y el paso número 5 dice, solo aplica si eres un excelente dibujante y comprendes muy bien el volumen. Por supuesto que hay alumnos que han entregado unos dibujos excelentes, que se nota que dibujan, que se nota que ya saben, que entienden y que saben lo que estamos hablando sobre el punto, la línea, el plano, el volumen, la luz, la sombra. Entonces, a todos esos estudiantes que han entregado sus dibujos maravillosamente bien, pues el reto será elaborar un dibujo hiperrealista. Pero creo que aquí más que nada es un reto para ustedes mismos. Quizás la habilidad de un hiperrealista pues se trabaja con muchos años. Yo a lo mejor me emocioné, lo acepto, pero podemos llegar a un dibujo realista. Es decir, que tiene una cantidad de detalle impresionante. Busquen en la web ejemplos del dibujo realista y del dibujo hiperrealista para que vean un poquito las diferencias. Pero yo les voy a mostrar uno que está hecho con grafito. Pero el reto más que nada pues es para ustedes, ¿no? Que no piensen que a lo mejor dibujar o seguir dibujando como con los mismos conceptos o quizás se les haga aburrido, pues bueno, encuentren un reto para trabajar en esta actividad y puedan conseguir un dibujo completamente hiperrealista. La recomendación es utilizar un modelo que les guste. Esta recomendación ya es para todos. Acuérdense que el paso número 5 solo aplica si tú consideras que eres un excelente dibujante. Y la recomendación es para todos. Utilizar un modelo que te guste. Trabaja siempre con lo que más te gusta. Antes de comenzar tu dibujo, realiza algunos ejercicios sencillos de volumen. Eso también lo vamos a ver en el siguiente video. El siguiente video está enfocado para aquellos que todavía tienen dudas con esta actividad y les voy a dar varios tips sobre cómo hacer escalas tonales y cómo darle volumen pues a un objeto sencillo. O partes del cuerpo como los ojos o los labios, ¿sale? Entonces ahí les dejo la invitación para ver el siguiente video. Y ojo con la entrega y el cierre del segundo periodo. El segundo periodo termina la semana del 8 al 12 de febrero. Entonces esto está calendarizado de la siguiente forma. El domingo 31 de enero, en 2 semanas, ustedes van a entregar 3 actividades en Classroom. Las 3 las van a entregar juntas en la misma tarea. Las actividades son, la número 1 es el ejemplo gráfico de la aplicación y clasificación del dibujo en conjunto con las preguntas. Eso es la actividad del tema anterior, del tema 3.1 y tema 3.2, que les pedí que lo fueran trabajando para que ya nada más después lo entregaran. La tarea número 2 o la actividad 2 es la tabla comparativa, que es lo que acabamos de ver. Y por último, su actividad 3 es su retrato, su autorretrato o paisaje. Y ahí les puse los puntajes. Las primeras 2 son 10 puntos y esta última es de 30 puntos por el grado de complejidad para realizar su actividad. Y bueno, la semana del 1 al 5 de febrero será para calificar todas estas tareas y al mismo tiempo, conforme las van entregando y les voy calificando, si es necesario corregir, ya saben que lo pueden hacer. No me pregunten, no se detengan, porque cuando es semana de calificaciones tardo bastante en responder. Entonces, por favor, si quieren corregir algo, pues háganlo sin preguntarme. Y la semana del 8 al 12 de febrero, yo les voy a entregar su calificación como en el primer periodo, que fue por videoconferencia, de manera personal. Tienen que asistir para que yo les dé su calificación y no haya dudas, ¿vale? Entonces, pues sin más que decir, les agradezco muchísimo su atención. Les dejo como siempre las referencias, les doy las gracias y revisen por favor detenidamente cada concepto, revisen los ejemplos y si tienen dudas, pregunten en el aula virtual. Cuídense mucho y nos vemos pronto.